Magic es una empresa bastante desconocida en el mundo de la IA, pero están trabajando en modelos de lenguaje con ventanas de contexto enormes para ayudar en la programación. En este capítulo de la tertulia te contamos su original manera de medir la efectividad en el uso de la ventana de contexto y qué tal rinde su modelo, que tiene un tamaño de ventana de 100 millones. La tertulia de la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidos a la tertulia de la inteligencia artificial. Hoy tenemos con todos ustedes a Guillermo Barbadillo. ¿Qué tal, Josu? Leonardo. Hola, Josu, ¿qué tal? Buenas tardes. Paco Zamora. Hola, Josu. Y con todos ustedes, Josu Gorostegui, presentando el capítulo de hoy, en el que vamos a hablar de Magic, la empresa que presenta un modelo con 100 millones de ventana de contexto, ¿no, Guillermo? Sí, esta es una noticia que he visto en las últimas semanas y me ha parecido que tenía algunos detalles bastante interesantes y por eso la traigo hoy a la tertulia. Entonces, hay que hacer un matiz, y es que la noticia realmente es de agosto de 2024. Pero cuando yo la leí no me enteré de que era hace un año. Entonces, esto venía a cuento de una entrevista a Darío Amodei, que esta sí que era reciente, donde él comentaba que pues ya teníamos ventanas de contexto de 100 millones de tokens, que eso era algo ya posible. Entonces, tirando ahí de ese hilo, pues encontré un blog post que había hecho la empresa Magic. Pero lo curioso es eso, que es de hace un año ya. Entonces, no es de actualidad, pero como yo lo había visto y no lo conocía, pues me ha parecido interesante traerlo, ¿vale? Entonces, por dar un poco de contexto sobre la empresa Magic, ¿vale? Pues en total, ellos dicen que han levantado más de 500 millones de dólares, ¿vale? Y todavía no tienen ningún producto. ¿Tú crees que hay una burbuja ahí? No sé si hay una burbuja, pero un buen truco de magia yo creo que sí que es. Entonces, cuando esta empresa se fundó en verano de 2022, ¿vale? El mismo año que nació ChatGPT, ¿vale? Y su objetivo es hacer una especie de ingeniero de software artificial, ¿vale? Así a primer rasgo no es muy distinto de lo que están haciendo a día de hoy, pues herramientas como Cursor, Copilot y todas estas. Lo curioso es que ellos empezaron a hacer esto mucho antes, porque Cursor, pues yo creo que se ha hecho famosa este año que estamos. Hace un año pues no estaba tan en boga. Copilot sí que ya estaba cuando empezamos a hacer la tertulia, que no recuerdo si era el 2022 o qué año era. Pero vamos, Copilot sí que tiene un poco más de historia, pero las que se han hecho ahora como más famosas y más fuertes, pues son muy recientes, ¿vale? Pero ellos ya tenían esta misión desde el año 2022. Entonces, pues es una empresa que tiene un perfil muy bajo. Yo creo que pues solo la conocemos frikis que estamos muy metidos en el mundo de la IA. Estoy seguro de que le preguntas a cualquier persona que no esté muy metida y no va a tener ni idea de esta empresa, básicamente porque no tiene ningún producto. O sea, todavía no ha sacado nada. Están ahí en la cueva investigando, pero todavía no tiene nada. Sí, por dar un poco de contexto, el approach de ingeniero de software que genera código basado en la premisa de que, a diferencia de los modelos actuales en los que puedes pasar pues 128.000, 250.000 o 1 millón de tokens de contexto, ¿vale? De tamaño de contexto, de ventana de contexto, pues ellos prometen escalar eso a 100 millones, manteniendo costes o manteniendo todo dentro de un coste razonable. Entonces, claro, eso implica, es un cambio de paradigma porque al final permite leer ya repos completos. Con 100 millones de ventana de contexto, probablemente ese ingeniero de software artificial pues podría tener toda la documentación, issues, logs y todo lo que fuese necesario para poder operar. Entonces no basas tanto en el conocimiento que tiene la propia LLM, sino que todo lo que necesites trabajar se lo pasas directamente en ese contexto.
Entonces es un cambio bastante grande. ¿Cuántas líneas tenía el kernel de Linux? Estaba buscando 40 millones de líneas de 40 código. millones. Con 100 millones de líneas, en teoría te caben 10 millones de líneas de código. Entonces todavía no te cabe. Casi no te cabe. Pero claro, estamos hablando de una cosa monstruosa. Sí, pero hay cosas más monstruosas, Paco, porque yo he mirado y como dato curioso, Google es famoso por tener todo el código en un único Sí. repositorio Eso es. y tienen 2 billones de líneas de código, por lo cual necesitarías todavía una ventana de contexto como mínimo 200 veces más grande y claro, para cuando saques eso y Google habrá seguido creciendo y ahí tenemos la liebre y la tortuga. Bueno, igual se podría trabajar con menos contexto, ¿no? Yo creo. O sea, creo que para poder hacer un cambio El en el kernel de Linux- objetivo es meterlo todo dentro. Josu, todo de una, one shot. ¿Eh? Entonces, por ponerlo en otra magnitud igual más fácilmente entendible, los 100 millones de tokens de contexto equivaldrían a unas 750 novelas, Ujú. ¿vale? Para que nos hagamos una idea de esta capacidad que tiene este modelo. Ya tiene más que yo. Vale, entonces sirva esto como introducción de qué es la empresa Magic, pues eso, los 500 millones que han recaudado en total y bueno, pues esta investigación que están haciendo para intentar conseguir modelos con una ventana de contexto muy grande, ¿vale? Entonces, lo interesante de este blog es que ellos cuentan que los tests que había hasta ese momento para medir si una ventana de contexto se usa efectivamente o no eran unos test buenos, ¿vale? Y probablemente pues conocéis el test que es la aguja en un pajar, que al final es coger un texto cualquiera, pues yo qué sé, te coges la Biblia y dentro de la Biblia, en un sitio aleatorio, metes una frase, yo qué sé, cualquier cosa, ¿vale? Pero que sea de otro contexto. Entonces luego le preguntas al modelo, cuando se ha leído la Biblia, sobre esa frase que habías metido dentro, ¿vale? Y esto es lo típico que se suele evaluar a día de hoy cuando sacan pues, esas gráficas en las que tenemos cuadraditos de colores. Si el modelo ha sido capaz de reconocerlo en el contexto, se pinta verde, si no se pinta rojo. Entonces, si todo es verde, pues el modelo funciona muy bien, en teoría, con el tamaño de ventana de contexto que se está evaluando, ¿vale? Entonces, Magic dice que estos tests no miden bien la efectividad en el uso, porque al final esa aguja que estamos metiendo en el pajar pues es muy distinta de la paja que tenemos en el pajar. Entonces, que es fácilmente detectable, ¿vale? Que estamos haciendo un test demasiado fácil. Y además, viene a decir que incluso hay algunos modelos como Bamba que, además de meter la aguja, metían un token especial que decía dónde empezaba la aguja. Entonces era el colmo de ponérselo a huevo al modelo, ¿vale? Entonces, vistos estos problemas, ellos proponen un nuevo test que a mí me ha parecido muy interesante y que se llama HashHop, ¿vale? ¿Y en qué consiste HashHop? ¿Vale? Pues es un test parecido, porque tiene el mismo objetivo, pero en lugar de utilizar un texto cualquiera como la Biblia, ellos lo que van a utilizar son hashes. Y un hash es al final una cadena de letras o números que es aleatoria, ¿vale? Entonces tenemos un documento que está compuesto de pares de hashes. Entonces tú tienes una cadena de texto aleatoria en una línea que apunta, le pones una flechita y apunta a otra cadena de texto aleatoria, ¿vale? Y tienes un montón de líneas y en cada línea tienes dos hashes, ¿vale? Entonces tú le das ese texto al modelo, luego le das uno de los hashes que aparecen y le pides que te diga el otro hash que había en esa misma línea, ¿vale? Entonces, como son aleatorios, no se pueden comprimir, ¿vale? Entonces, si el modelo es capaz de responderte cuál era la pareja de ese hash aleatorio, pues significa que ha sido capaz de procesar la ventana de contexto adecuadamente, ¿vale? Entonces, lo interesante de esto es que tú puedes generar un texto
todo lo largo que quieras, porque es aleatorio. Entonces puedes hacer pues hasta los 100 millones de contexto, pero si quisieras podrías seguir haciendo más, ¿vale? Entonces, como test me parece interesante, y no solo como test, sino que tú puedes utilizar esto a la hora de entrenar el modelo, ¿vale? Porque al final, cada vez que generas un texto de estos es todo aleatorio, pues tú puedes utilizar unos para entrenar y otros para testear, y de esa manera mides si el modelo es capaz de poder buscar la información concreta en el texto que le damos como ventana de contexto. Pero a ver, entonces ese texto es aleatorio siguiendo qué distribución. ¿Una que dice el modelo o uniformemente sobre todo tipo de letras, palabras? O sea, ¿qué aleatoriedad? Yo entiendo que es uniforme sobre los caracteres. Es decir, sobre los caracteres. Sí. Pero claro, igual estás midiendo algo que luego no vas a usar en la práctica de ese modelo. Puede ser. Sí. Estás poniendo un listón a una distancia que no representa la utilidad del sistema final. Eso es cierto. El matiz ahí, Paco, es que, por lo que yo entiendo, este tipo de test sintéticos los están usando ellos para buscar arquitecturas que utilizan bien esa ventana de contexto. Entonces, esto lo hacen para buscar la arquitectura, y una vez tú tienes una arquitectura que con los datos sintéticos funciona bien, coges y lo entrenas con datos ya más útiles para el mundo real. Exacto. Entonces, este es el test básico. Si le damos ese texto con parejas de hashes, luego le preguntamos por un hash y nos tiene que dar su compañero, ¿vale? Ese es el test básico. Pero claro, eso está midiendo solo un uso de la memoria muy básico, porque es básicamente una búsqueda y ya está, ¿vale? El siguiente paso que dan es que esos hashes estén encadenados. Entonces, que no solo aparezca el hash en una línea, sino que te pueda aparecer también en otra línea. Entonces, de esa manera puedes conectarlos entre sí, le puedes dar un hash de entrada y le dices, oye, no me des el compañero, sino dame el siguiente el hash de la cadena, por ejemplo, en el índice 5. Entonces, para poder resolver eso, tiene que hacer varias búsquedas en el documento encadenando los pares de hashes, ¿vale? Entonces, así, con ese cambio tan sencillo, pues ya puedes empezar a medir el uso de la ventana de contexto con una lógica mucho más compleja que simplemente buscar, ¿no? Aquí tienes que hacer buscar, asociar, volver a buscar, y así una y otra vez hasta que llegas al elemento de la cadena que te interesa, ¿vale? Y esto se puede resolver con una especie de chain of thought, de la cadena de pensamiento, en la cual el modelo te va a ir diciendo, vale, pues este es el hash 1, este es el hash 2, el hash 3, hash 4, hash 5, y este es el que querías tú, que es el hash 6, ¿vale? Esto sería ir resolviendo el problema paso a paso. Pero tú le puedes pedir, oye, no me digas los hashes intermedios, lo tienes que resolver en un único paso. Entonces, ahí nuevamente damos una vuelta de tuerca a lo que tiene que hacer el modelo con la ventana de contexto. En vez de dejarle que resuelva el problema en varios pasos, tiene que realizar ese razonamiento para poder responderte con un solo paso, ¿vale? Entonces, esto para mí es lo más interesante del blog. Al final es, de una manera imaginativa, proponer un test nuevo que nos permite medir la ventana de contexto, yo creo, en mi opinión, de una manera mucho más, pues no sé si exacta o con menos pegas que lo que habíamos comentado del test de la aguja en el pajar, ¿vale? Entonces, dicho esto, este es el test HashHop, y ellos han entrenado un modelo que es el que habíamos comentado al inicio, que tiene 100 millones de ventana de contexto, ¿vale? Y pues eso, nos enseñan la gráfica típica de la ventana de contexto, y está pues todo verde. Al final pues hay un verde un poquito más clarito, en verde oscuro, que significa que empieza a fallar un poco en el entorno de los 100 millones,
pero vamos, hasta 32 millones de contexto la precisión es del 100%, por lo cual vemos que este modelo con esta prueba sintética funciona muy bien, ¿vale? El disclaimer es que este modelo es varios órdenes de magnitud más pequeño que los modelos frontera que había, bueno, en 2024 y en 2025, y pues las habilidades que tiene a la hora de escribir código no son tan buenas, ¿vale? Pero ellos comentan que es razonablemente bueno. No está al nivel de los mejores, pero es razonable, ¿vale? Entonces, esto es la información que tenemos de 2024. No ha habido ninguna otra publicación nueva, por lo cual pues suponemos que siguen trabajando o están ahí de fiesta con los 500 millones de dólares, tampoco estamos seguros, pero no han hecho ningún anuncio, siguen sin publicar productos. Entonces, bueno, yo creo que esta empresa, pues lo normal sería que un día cualquiera de repente sacan su modelo, y si es suficientemente bueno, pues la gente lo empezará a usar, pues con lo que hemos dicho, con las herramientas como Cursor, Copilot y todas esas, y pues idealmente tendrá un final feliz. Vale, y esto, por terminar ya el programa, lo quería conectar con un paper, que este sí que es reciente, ¿vale? Este paper es de 2025, ¿sí, Josu? Sí, o sea, yo por darle un enfoque un poco diferente, o sea, al margen del test, que me parece súper interesante para ver si realmente esa ventana de 100 millones de contexto está realmente funcionando y no estamos, por ejemplo, alucinando. Sí que es cierto que ellos comentan en el artículo que han desarrollado por su cuenta pues los custom CUDA kernels para poder entrenar de forma distribuida en su stack de Machine Learning, ¿vale? Y luego también en el artículo comentan cómo la arquitectura de la solución, ¿vale? El Magic, el LTM2 Mini o el LTM2 que mencionan, versus comparado con Llama. Sí, buen punto, sí. El approach de el hardware que haría falta para hacer una inferencia es radicalmente diferente. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un contexto pequeño, necesito una cache KV pequeña de megabytes, y ahí no hay tal diferencia. Pero si, por ejemplo, tengo 100 millones de ventana de contexto, como en la arquitectura tradicional de Transformers esto escala cuadráticamente, yo he hecho cálculos y necesitarías 51 terabytes de memoria solo para hacer la inferencia. Entonces, eso es algo en el que Llama no escala. Es decir, hay que hacer un cambio de arquitectura para poder tener toda esa caché clave valor en memoria. Entonces, eso mencionan en el artículo que sería 1000 veces o 500 veces menor en su arquitectura. Y luego también está el otro matiz, que está en cuánto te cuesta a nivel de flops hacer el mecanismo de atención, ¿vale? Que también en el caso de Llama, un ejemplo que ponen abajo en el artículo es Llama 405, que es el típico, y serían también, pues, estaríamos comparando 400 teraflops versus pues 1000 veces menos. Entonces, al final conviertes algo que no se puede hacer por limitaciones de hardware en algo, gracias a la arquitectura, en pues perfectamente realizable. La duda es un poco lo que has comentado al final, justo si las capacidades de este modelo pues no son solo para hacer una búsqueda en el test sintético, sino que le pides algo y es capaz de generar el código con lógica. Si solo te sirve para buscar en 100 millones de ventanas de contexto una palabra, no tendría mucho sentido. Entiendo que su reto y los 500 millones de inversión van un poco a que pues el modelo sea lo suficientemente capaz para poder generar un código usando toda esa ventana de contexto. Lo cual a mí me suscita preguntas, porque en tanto contexto, al final, obviamente puedes reducir el modelo en tamaño muchísimo, ¿vale? Para que casi todo se lo des en esa ventana. Pero habría que ver también cómo es capaz de entender esos 100 millones de contextos. Es decir, cómo al final le vas a pasar todo,
cómo sería capaz de entender cuál es el target, lo que tiene que hacer, todo eso. O sea, a mí ahí me surgen diferentes dudas, porque está claro que si tienes que hacer el test de buscar un hash es muy sencillo, pero si ya le estás pasando pues un montón de código, tu objetivo es no tan relativamente sencillo, si algo es algo más complejo, pues todo lo tiene que aprender en ese one-shot prompting. Entonces, no sé cómo lo haría, la verdad. Eso es mi principal duda de todo este approach. Sí, muy buena nota, Josu. Al final hay como dos niveles de eficiencia. Por una Claro. parte, tenemos que usar la ventana de contexto eficientemente, y por otra parte el modelo tiene que ser eficiente en el uso de la memoria de la GPU que necesita. En este caso, aparentemente cumplen las dos, pero sí, como dices, al final este es un test sintético. Lo que te asegura este test sintético es que puedes usar la ventana de contexto en estas condiciones, pero claro, no son las mismas que las que vas a necesitar a la hora de programar. Lo que sí creo que si no pudieras pasar este test con una arquitectura, tampoco podría servirte para programar. Entonces, no te lleva hasta donde quieres, pero sabes que por lo menos hasta un punto sí que llegas. No, sí. Muy interesante, la verdad. Vale, pues hecho este apunte, para finalizar, lo que quería era relacionarlo con un paper reciente de Google, cuyo título traducido al castellano sería Aprender sin entrenamiento las dinámicas implícitas del aprendizaje en contexto, ¿vale? Y esto viene un poco a cuenta de los modelos de lenguaje. Tienen una capacidad de adaptarse al contexto de la pregunta que le hacemos o del código que le damos como entrada, que es lo que se llama en inglés el in-context learning, que realmente no es un aprendizaje, porque realmente el modelo no está cambiando sus pesos, ¿vale? Pero pues yo siempre había visto discusiones y de hecho yo creo que en tu recomendación también se habla un poco de eso, de que cuando se usa el contexto, pues hay gente que dice que es como si estuviera haciendo una actualización de gradientes. Bueno, había como muchas especulaciones sobre cómo es posible que los modelos de lenguaje utilicen el contexto como lo están utilizando a día de hoy, ¿vale? Entonces, en este artículo de Google, lo que llegan a probar es que este aprendizaje en contexto es equivalente, aunque no lo hace, aunque no modifica los pesos de la red, es equivalente a modificar los pesos de la red con una matriz de bajo rango, que es al final lo mismo que se hace cuando entrenas un modelo con un LoRa, ¿vale? Entonces, el mecanismo de atención del transformer lo que viene a hacer es modificar virtualmente los pesos de la siguiente capa que tiene la red, una capa fully connected, y vuelvo a resaltar que es algo equivalente, ¿vale? Porque realmente no lo hace, pero si tú analizas el efecto matemático que tiene el mecanismo de atención del transformer, pues es algo equivalente a eso, ¿vale? Entonces, sí que puedes hacer esa metáfora de que cuando haces ese aprendizaje en el contexto, pues es algo parecido a cambiar los pesos de la red, ¿vale? Para mí el matiz importante es que cuando nosotros sí entrenamos el modelo, dirigimos ese cambio hacia donde queremos que vaya, ¿vale? Pues lo entrenamos con una base de datos de preguntas y respuestas y dirigimos el modelo en esa dirección, ¿vale? Entonces, ahí nosotros, en cierta manera, tenemos el control. Cuando haces el aprendizaje en el contexto, pues ese cambio que hay en el modelo se da en base a cómo ha sido entrenado. Entonces, sí que con todo esto del prompt engineering puedes intentar controlarlo, pero es un control indirecto, ¿vale? No es como un entrenamiento en el que tú le das los datos y fuerzas a que vaya hacia ahí. En el otro es como mucho más sutil y es posible que haya lugares a los que no vayas a poder llegar por cómo ha sido entrenado el modelo. Sí, para mí esa es una diferencia sustancial en cómo este modelo va a tener ciertas capacidades. O sea, por poner un símil, si tú al final estás entrenando con 750 novelas o las estás poniendo en el contexto de entrada,
Es decir, yo entiendo, ¿vale? Igual me equivoco en el símil, pero si tú estás entrenando con ellas, luego el modelo tendrá un vago recuerdo de las mismas, pero si te las estoy poniendo en el contexto, igual las sabes en esa memoria a corto plazo y puedes decirme que hay una palabra trampa en tal punto, pero igual no eres tan capaz de sumarizarla al vuelo. Entonces, para mí son como conocimientos diferentes, pero afectan críticamente a las capacidades del modelo. Entonces, no sé. Ahí yo considero las dos relevantes para que el modelo sea bueno, claro. Estoy de acuerdo, Josu. Y bueno, por ir concluyendo, algunos apuntes que había apuntado aquí. Al final, la ventana de contexto, cuanto más grande es mejor, eso está claro, pero hay que saber usarla efectivamente. De nada sirve tener una ventana de 100 millones y luego pues es un desastre y no la utiliza bien. Y luego, de hecho, un matiz importante que creo que mencionabas en otra tertulia, que en otro orden de magnitud, al final Google siempre se ha posicionado como el modelo con más contexto. Claro. Y luego, porque al final ellos tienen 1 millón un millón de ventanas de contexto, y pues ChatGPT y Claude y los modelos de la competencia tienen como 200.000 de ventana de contexto. Pero haciendo pruebas, creo que hablábamos de un paper en el que Google además es muy eficiente a la hora de manejar ese millón. Es decir, maneja con éxito en diferentes pruebas cerca de todo ese millón de ventana de contexto, y sin embargo otros modelos enseguida se nota un detrimento en cuanto ya cruzan los 100.000 de ventana de contexto, probablemente por optimizaciones que ocurren en producción, etcétera, porque al final aquí el coste está muy justificado. Pero o sea, Google en ese sentido va en cabeza, por mencionarlo. Sí. A mí, en este sentido, un poco me queda la reflexión, ¿no?, de si esta empresa se fundó en 2022 o consiguió esa financiación, si este claim que estamos hablando de 100 millones de ventana de contexto y tal se hizo hace más de un año, ¿no? Y no tenemos nada en el mercado, ni tenemos nada más que eso. Es que realmente, pues eso, han conseguido tener esa ventana de contexto, pero no están consiguiendo explotar de manera eficiente para las tareas en las que ellos lo quieren aplicar. O eso es a priori lo que nos diría, ¿no? Porque estamos en el contexto de una industria que en cuanto tiene algo lo disponibiliza para darle publicidad, para que la gente lo pruebe y demás, y aquí vemos algo completamente distinto. Entonces nos queda la duda de si esto es más allá de un claim de laboratorio, de algo que han conseguido demostrar, pero si realmente tiene una aplicabilidad directa, y ahora mismo no lo parece, ¿no? Hombre, son poquitos, sí. Son 20 personas. Por lo que leo en su artículo, son 20 personas. 500 millones de 20 personas da mucho dinero. Da mucho dinero, ¿eh? Entonces igual ya se lo han gastado. estarán echando buenas fiestas. pero se lo han gastado todo en tiempo de cálculo. El modelo de negocio, si no se conoce, es difícil entender qué hacen, ¿no? ¿O para qué? Entonces, pues eso, ventana grande sí, pero hay que usarla efectivamente. Y un poco filosóficamente, o predicción que hacia la que me da la impresión de que sí que está evolucionando el campo, es la de ir evolucionando hacia modelos pequeños, pero que están entrenados con una gran ventana de contexto. En lugar de centrarte en tener un modelo muy grande que ha memorizado casi todo el internet, pues tú tienes un modelo más pequeño que es mucho más rápido, pero que si le das una gran ventana de contexto, pues puede utilizar esa información que necesita en cada momento, efectivamente, en lugar de tenerla memorizada. Entonces, eso yo creo que tiene mucho sentido, y estoy casi seguro que en los próximos años lo vamos a ver. ¿Y qué tiene en contra este enfoque? Pues al final el coste computacional del entrenamiento, ¿vale? Ya lo hemos mencionado en algún programa, pero al final, cuando se entrenan estos modelos de lenguaje, la ventana de contexto al principio es pequeña, y al final del entrenamiento es cuando se va ampliando hasta llegar al tamaño final. Pero, por ejemplo, Llama empieza su entrenamiento con 8.000 tokens de contexto, que tampoco me parece poco para ser el inicio, ¿vale? Yo pensaba que iba a ser todavía menos, pues igual 2.000 o por ahí, ¿vale? Y no es hasta el final del entrenamiento cuando pasa de 8.000 a 128.000 tokens en 6 etapas. Entonces, claro, esta forma de entrenar que hay a día de hoy, básicamente, como por repetir, es por un tema de eficiencia computacional. Si la pudieras cambiar y entrenas desde el inicio
a 128.000 o a 1 millón, pues intuitivamente yo creo que ese modelo resultante sería bastante distinto. Entonces, mi apuesta es que probablemente veremos cosas de este estilo en los próximos años. Uh-huh. Igual depende del uso, la aplicación y lo que quieres hacer con ella, ¿no? Por ejemplo, un uso de un chatbot como Gemini o ChatGPT para hacerle preguntas muy escuetas sobre conocimiento general, Sí. pues vas a querer que sea un modelo grande, Correcto, que haya correcto. aprendido mucho. Un modelo que quieras utilizar para resumir o para buscar información en O textos, programar. bla, 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 pues te interesa que tenga contextos grandes, sí. Dependiendo de la aplicación, tiene sentido que puedas potenciar una cosa frente a la otra. Y luego ya por terminar, relacionado un poco con la broma que hacía Paco al inicio de las 750 novelas que no le cabían en su contexto. Realmente es así. Si pensamos este tamaño de contexto tan grande, bien usado en cierta manera es una inteligencia alienígena. Es muy distinta a cómo funciona nuestra mente humana, y por ello pues probablemente sea muy útil, porque va a ser muy complementario con cómo funcionamos las personas. Me ha parecido interesante lo que mencionabas del LoRa, porque hasta qué punto puedes hacer ese mix, ¿no? Pues yo te pongo contextos más pequeños, porque yo no puedo tener un contexto tan grande, pero tengo una región del modelo que puedo aprender con los datos que estoy utilizando para ayudarme en la tarea que estoy haciendo. Igual no todo el modelo, igual es una parte que utilizo como memoria Sí. De hecho, ese trabajo. concepto de memoria es como algo muy que se menciona mucho. Sí. O sea, creo que Amodei lo mencionaba como memoria, esa parte. Sí, es que a ver, Es una memoria de trabajo. hoy, Claro. hoy no hemos abierto ese melón, pero es así. O sea, tú puedes adaptarte a unos datos nuevos con esa memoria de ventana gigantesca, o tú puedes reentrenar a tu modelo para cada persona, para cada uso, y adaptarte. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque ganador? Pues habrá que verlo. Pero por supuesto que lo que está haciendo Magic no necesariamente es la única manera de resolver este problema. Muy interesante. Vale, pues bueno, para cerrar vamos con las recomendaciones. Creo que Guillermo, tú tenías una recomendación. Sí, yo un poco en mi última línea de traer recomendaciones viejunas de cosas, series, películas viejas, estoy volviendo a ver otra vez Qué vida más triste. Está en YouTube. La podéis ver gratis. Está organizada además en listas de reproducción por temporada y vamos, es graciosísima, súper recomendable. Si no la habéis visto nunca, tenéis bastantes horas de diversión. Vale, yo por mi parte os recomiendo encarecidamente que escuchéis el podcast de Andrew Karpathy con Dwarkesh Patel, que está muy bien y habla un poco de pues cómo están las LMs a día de hoy, de si burbuja o no burbuja, y creo que lanza muy buenos puntos, así que os lo recomiendo y no es muy largo. Y eso, y comentaba yo creo en este podcast lo de que para él cuando haces el aprendizaje en contexto es como una actualización de gradiente. Yo creo que lo comenta también. Entonces, Sí. Eso, había como muchas intuiciones en el aire, y lo interesante del paper de Google es que lo formaliza matemáticamente de una manera. Iba a preguntar, ¿ese es el podcast en el que comenta esto de que se queja del reinforcement learning? Sí, ¿no? Sí, es justo ese. Sí, yo me sumo a la recomendación. Muy interesante. Nada, no tengo nada más que decir. Me callo. Y a todo esto, ¿a qué está André últimamente? ¿Sabemos? Sí, Como una sí. empresa relacionada con la educación y Eso así. es, él está trabajando, lo cuenta en el podcast, sí. Vale, Está trabajando en esa dirección de mejorar la educación. vale, pues lo veré. Vale, pues con esto ya podemos dar por cerrado el podcast de hoy. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Gracias, Josu. Hasta luego. Venga, gracias, Josu. Hasta luego. La tertulia de la inteligencia artificial.